RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. El Colegio de San Luis sigue trabajando y a distancia hemos mantenido estos espacios de comunicación con todo nuestro público. Creemos importante seguir registrando lo que está ocurriendo y la mirada de nuestros expertos desde las ciencias sociales. Por supuesto que esperamos que sigan contribuyendo para ir entendiendo un poco qué es lo que está pasando. Está cambiando nuestro entorno, nuestro mundo literalmente se está transformando frente a esta crisis sanitaria y bueno, pues justamente por eso hemos invitado a nuestro invitado de hoy, al doctor David Vázquez Salguero. Él, como ustedes saben, es presidente del Colegio de San Luis, pero bueno, pues también es historiador, de hecho, primero fue historiador y tiene pues una perspectiva que quiere compartir con todos nosotros justamente frente a esta contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Él recientemente impartió una conferencia a nivel nacional que la denominó justamente La historia y los historiadores post-COVID-19. Y precisamente sobre esto, pues nos va a platicar un poco, ¿no? Cómo se va a modificar o cómo se está modificando. Quizá ya había empezado y no nos habíamos dado cuenta, pero ahora hemos tenido una dinámica tan distinta los seres humanos que hemos tenido hasta cierto tiempo de reflexionar o de ver las cosas de una perspectiva distinta. Doctor David Vázquez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Lidia. Pues muy satisfecho de estar acompañándolos a ti y a toda la gente que nos está viendo. Espero que estén bien de salud, que se encuentren bien con sus familias, ¿no? Y que podamos estar sobrellevando esta cuarentena y toda esta pandemia que nos ha azotado en el mundo, pues de la mejor manera, ¿no? Y bueno, los saludo y será un gusto conversar con ustedes. Gracias, David. Bueno, primero quisiéramos partir de esta perspectiva que has abordado recientemente en esta charla que yo mencionaba y en donde tú mismo preguntabas cómo se escribirá ahora la historia a partir de esta contingencia del COVID-19 que nos llevó prácticamente a todo el planeta a relacionarnos, a convivir de una manera diferente. ¿Qué nos puedes decir en principio sobre esta situación? Bueno, fíjate que sí, esa charla partió de la disciplina de la historia, ¿no? Pues la razón más obvia es que me dedico a la historia, o me he dedicado a la historia en los últimos años. Y yo he pensado no solo ahora, es decir, ya llevo un tiempo reflexionando en torno al futuro del ejercicio de la historia, ¿no? Como disciplina. Sobre todo cuando fue el cambio de milenio, yo recuerdo en el año 1999, 2000, había una suerte de alarma, ¿no? Por todo el cambio tecnológico, no estaba, no sé si tú recuerdas, pero estaba esa inquietud de si las computadoras iban a parar de pronto porque los dígitos, ¿no? En fin. Entonces, en esa época sí, se veía como un cambio muy abrupto, ¿no? Y realmente cuando inició el 1 de enero del año 2000, pues las cosas siguieron, ¿no? Tal como había sido el día anterior y los meses anteriores. Y el cambio fue pues muy paulatino y esto yo lo he venido pensando ya más en los últimos meses, años también, porque el cambio que estamos viviendo ahora es efectivamente un cambio mucho más abrupto que el que vivimos hace 23 años, ¿no? Ya han sido cambios año tras año, a veces meses tras meses, muy coyunturales efectivamente, pero que nos dan vuelcos, ¿no? Y si eso lo aterrizamos en el ámbito de la historia, pues claro, los historiadores que se formaron en mi generación, por ejemplo, o que nos formamos en esta generación, me estoy refiriendo a los últimos años del siglo XX, todavía los primeros del siglo XXI, pues somos historiadores acostumbrados a ir a los archivos, ¿no?
Sí empezamos a consultar archivos de manera remota, el Archivo General de la Nación, el de Indias, la Biblioteca Nacional de Francia, en fin, hay muchas colecciones ya puestas en el ámbito digital para consulta remota, pero sí hay una gran cantidad de historiadores y además hay una gran cantidad de archivos que no están digitalizados. Y siendo yo también arqueólogo, tengo esa formación y además esa convicción de que no podemos escribir sobre lugares que nunca hemos visitado, por ejemplo, ¿no? También existe esa otra perspectiva. Hay historiadores que van al archivo, consultan, sacan la información y escriben a lo mejor sobre villas, pueblos, etcétera, lugares que nunca han visitado. Y yo sí soy de la idea de estar en contacto, aunque sea con la distancia del tiempo, pero con la cercanía del espacio. Y eso nos ayuda mucho a percibir las cosas de diferente manera. Entonces, los historiadores estamos acostumbrados a eso, a ir al archivo, a ahí pedir la documentación, a revisar y luego pasar un tiempo en la reflexión, escribir, hacer los análisis. Pero la historia del siglo XXI será diferente, ¿no? Me parece que estamos produciendo objetos digitales que de pronto se van a perder, que son efímeros, ¿no? Yo lo relaciono un poquito también con algunas de las rescates de archivo que hemos hecho. Esa colección de carteles que tenemos en el Colegio de San Luis, de 13,000 carteles de películas de cine. Eh, Fíjate, esos carteles fueron hechos para promocionar esas películas. Es decir, era un objeto para ser efímero. Se proyectaba la película y la idea del cartel era que desapareciera. O ya no tenía importancia, ¿no? Afortunadamente se fueron haciendo las colecciones que ahora tenemos y nos dan un recuento. Traslademos eso ahora, por ejemplo, a nuestras propias actividades del Colegio de San Luis que promocionamos con flyers digitales, en imágenes que están allí, que nunca imprimimos además, ¿no? Se quedan allí en nuestras computadoras o en la nube, en Facebook, en Twitter, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Cómo van a dar testimonio de nuestras acciones? ¿Hasta en qué medida? Entonces, si no hay una organización o un individuo que se dedique a acumularlas, a organizarlas, pues nadie las va a poder consultar, ¿no? Por ejemplo, eh, si esas redes sociales no las conservan y de pronto borran sus servidores, pues se van a perder. Entonces los testimonios son distintos, van a ser diferentes en este contexto. Yo mismo lo he visto en la institución en la que trabajamos, Lidia, en mi oficina, que es la de presidencia, en estos 60 días o más de 60 días que han transcurrido de pandemia, pues realmente he tenido muy poca necesidad de imprimir, ¿no? Ya lo hacíamos antes por un compromiso con el medio ambiente, habíamos reducido mucho nuestro ritmo de impresión y ahora pues realmente he impreso, no sé, unas 60 páginas a lo mucho, ¿no? Yo diría que menos, unas 15 páginas en estos 60 días, ¿no? Y eso porque la dependencia con la que solicitamos tener esa interacción pedía la información por escrito. Las demás pues las hemos certificado de manera digital. Entonces, si nosotros no guardamos esa disciplina de organizarlo y luego ponerlo al público en nuestros portales de transparencia, va a ser difícil que quien quiera hacer la historia del siglo XXI, enfocándonos en esta pandemia, por ejemplo, en el 2020, no va a tener cierta cantidad de información cercana. Y lo cual resulta también una reflexión que nos lleva un poco a la ironía eh, pues a la paradoja, porque estamos viviendo la era de la mayor cantidad de información, ¿no? Supongo que ahora tenemos muchos más datos a nivel digital, acceso a nivel mundial, que todos los archivos que se han acumulado de manera impresa, ¿no? La información que hemos generado en los últimos 5 años es tremendamente inmensa. Entonces, ahí está esa información, en algunas ocasiones organizada, en algunas ocasiones no, y nos están dando un testimonio de la vida que estamos viviendo. Entonces, por ahí está la reflexión, Lidia. ¿Cuál dirías que podría ser la nueva realidad? Más bien no una nueva realidad, muchas nuevas realidades. ¿Cuáles son los principales impactos que tú como científico social observas derivado de esta crisis sanitaria?
Vaya, son muchas las aristas, ¿eh? Aunque podríamos acotarlas en algunas cuantas, ¿no? Porque todas tienen diferentes niveles de visibilidad y por otro lado también impactos que se pueden visualizar en lo inmediato o a lo mejor pues, unos meses o años después. Yo diría que de entrada el primer impacto y que necesitamos tener ahí ese testimonio pues es en la salud, ¿no? Evidentemente, o sea, todo este tema del recuento de la información, de cómo está la pandemia impactando, yo creo que es el primer efecto, ¿no? De cuántos muertos, enfermos, todavía no tenemos claridad, o los científicos especialistas en la salud no tienen claridad sobre el comportamiento de ese virus, tampoco tienen mucha claridad sobre los efectos que tendrá en el cuerpo de quien ya padeció el COVID-19. Entonces ese es el primer efecto. Yo creo que ese es algo que hay que estar atento y no perderlo de vista, ¿no? Si alguien ya se enfermó, pues no dejarse de atender, o alguien que no se ha enfermado, pues tener todas esas precauciones para que no llegue, en fin, ¿no? Ese es el primero. Luego otro ámbito también, en el ámbito, y bueno, eso repercute en lo social, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cómo en algunos países asiáticos, en Corea ocurrió, empezaron a emitir tarjetones digitales sobre personas que ya estaban sanas o que estaban, que ya habían padecido el COVID y eso los situaba en una circunstancia social, ¿no? Que ya no eran portadores, por ejemplo, ¿no? Ya no se habían enfermado. Y eso tiene una suerte de efecto de estigmatización sobre los que no, es decir, sobre los que todavía no se enferman o los que están en ese momento de padecimiento, de riesgo, de contagio, y eso implica que hay que distanciarse de ellos. Aquí el reto es no traducir esa situación en un rechazo o en una estigmatización o lo podemos llamar un cierto tipo de bullying, ¿no? Que alguien ya se enfermó o está enfermo y no sabemos si está contagiado de COVID, entonces mejor no me acerco, etcétera, ¿no? También estemos pensando en el acceso a la salud, en las desigualdades sociales, ¿no? que están allí presentes, en el conjunto de personas que sí pueden estar aisladas, teniendo un ingreso económico, entonces es el segundo impacto u otro de los tipos de impacto en lo económico, que pueden estar recibiendo un ingreso y otras personas que no, es decir, que tienen que estar viviendo al día y que tienen que buscar un sustento diario y ahí también ya hay otro efecto, ¿no? Porque los expone más a la enfermedad y a situaciones de estrés económico, ¿no? Evidentemente también está el tema de salud mental, ¿no? El confinamiento va a tener ciertos efectos también en la salud mental, ¿no? En fin, esos son algunos de los que yo podría mencionar, pero hay muchos más. Sí, creo que es una pregunta muy amplia que en este bloque evidentemente ya no nos alcanzó, pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor David Vázquez Salguero, una mirada desde las ciencias sociales para ir empezando a revisar qué huellas va a dejar esta pandemia. Los científicos sociales tendrán, por supuesto, una perspectiva que nos permitirá ir entendiendo poco a poco qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y cómo está cambiando las cosas en nuestro entorno, en nuestro mundo, sin que a veces lo hayamos percibido del todo. Hacemos esta breve pausa y regresamos. Les recuerdo que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a seguir charlando en este programa del Colegio de San Luis para la televisión y que usted puede seguir también si se lo perdió a través de 9TV, bueno, pues a través de nuestro canal de YouTube, el Colegio de San Luis, así tal cual ahí lo encuentra, hay varias listas de reproducción y ahí pueden encontrar esta opción del programa de televisión Hablemos. Y estamos platicando con el doctor David Vázquez Salguero, él es presidente del Colegio de San Luis, es historiador, pero yo creo que ante todo es un científico social y eso nos va a ayudar mucho para ir entendiendo a la gente común, a usted que es ama de casa, profesor, jubilado, estudiante, qué está cambiando en nuestro entorno. Hoy, parejo, estamos guardados en nuestra casa en un aislamiento físico que se ha convertido para algunos en una posibilidad, en una oportunidad, pero para otros el impacto, bueno, pues
ha sido diferente. Así que nos está platicando, antes de irnos a esta primera pausa, nos comentaba de estos primeros impactos en materia de salud, cómo se han vivido en algunos países, algunos impactos en materia económica, indudablemente, que es uno de los más evidentes, de los más visibles, en donde se ha dicho que el impacto va a ser tremendo por el ingreso económico, por las cadenas productivas que se han interrumpido y que va a tener costos económicos y sociales significativos, no solo en México, en todo el mundo. Y bueno, doctor David Vázquez, nos platicabas, bueno, pues que hay muchos otros aspectos. ¿Cuáles nos podrías compartir de lo que nos va, de estas huellas que nos va a ir dejando el COVID-19? Bueno, me quedé en el tema de la salud mental, ¿no? Es muy importante mantener en estos momentos, ¿no? Y bueno, en general siempre, pero ahorita que estamos viendo mucho más estrés y momentos de incertidumbre, pues saber manejar la irritabilidad, la ansiedad, la depresión. Yo creo que esas son cosas que luego se van a ver con efectos negativos, ¿no? En las personas que son más sensibles a esto. Evidentemente la presión económica también está ahí ejerciendo pues un efecto. Podríamos también pensar en el tema de la política, es decir, la forma en la que estamos viviendo ahora nos hace ver también cosas, ¿no? Es decir, no solamente nos confina, sino también nos pone en evidencia, pues, los errores cometidos, me parece. También pone en evidencia nuestros talentos, ¿no? Nuestra capacidad de resiliencia, de podernos em, pues adecuar a las nuevas circunstancias, tener la creatividad también nos la echa a andar, ¿no? Para relacionarnos con la gente, en fin, o sea, nuestra capacidad como seres humanos creo que emerge en estas situaciones. Entonces eso hay que balancearlo, hay que sopesarlo. Por ejemplo, ¿no? Está por ahí el dato de que ha disminuido la contaminación en el aire, ¿no? La calidad del aire ha mejorado, ¿no? Sí, ha mejorado porque ya no hay tantas emisiones, o no hubo durante un mes o 2 meses tantas emisiones de autos en el mundo. No estamos hablando solamente de la ciudad de San Luis Potosí, sino en el mundo en general. O sea, eso tiene un efecto que se notó, digamos. Pero por otro lado, también estamos generando mucho mayor consumo de energía eléctrica y eso se traduce, dependiendo de cómo se genera, pues en un deterioro medioambiental, ¿no? Ya sea en las hidroeléctricas o los países que queman carbón o, en fin, ¿no? En estos este, generadores eólicos. En fin, hay diferentes formas ahí. También hemos visto ciertos efectos hasta cierto punto positivos de la solidaridad, ¿no? O sea, cómo se han hecho las redes de intercambio económico y creo que esto los estados, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Los legisladores tendrían que estar poniendo un poquito más de atención en esos efectos, ¿no? Hasta cierto punto, qué cosas tenemos que modificar como país, como comunidades, en nuestras formas de actuar, ¿no? Los reglamentos, por ejemplo, si lo aterrizamos también a un nivel donde podemos nosotros influir, los reglamentos en las comunidades, ¿no? En los fraccionamientos, por ejemplo, en los condominios, en en estos grupos de vecinos, por ejemplo. O sea, me parece que reactivar estas experiencias a nivel de grupos vecinales para luego compartirlas con los ayuntamientos, a su vez los ayuntamientos escuchar qué está ocurriendo con las escuelas, con con el tratamiento de desechos, y eso empezarlo a irlo a acomodar, ¿no? Irlo acomodando para también transformar los marcos normativos. Eso se tendrá que traducir en nuevas leyes sobre salud, en nuevas leyes sobre medio ambiente, sobre impulso a la economía, para identificar esas cosas buenas y esas cosas que hicimos mal y que hay que modificar, ¿no? Lo vemos a nivel global, por ejemplo, ¿no? Hubo una intención del gobierno de Estados Unidos por cerrar la economía, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, esta economía se cierra para reactivar la economía interna y por otro lado, pues evitar también el traslado de mercancías y los contagios.
Lo vimos también ahorita en un debate muy intenso que está en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo. Lo vemos en el caso mexicano, ¿no? Mientras que otros países están insistiendo mucho en el endeudamiento, en el caso mexicano se está impulsando no ir hacia el endeudamiento. Entonces, eso de alguna forma está influyendo en pensar en sistemas socioeconómicos, sociopolíticos, que ahorita a mí no me queda muy claro hacia dónde iría a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel iberoamericano o latinoamericano, ¿no? Yo creo que los gobiernos todavía no tienen mucho esa certeza tampoco, ¿no? Son cosas que se van construyendo además poco a poco, pero sí me queda claro que es el momento de dar ese brinco para modificar marcos normativos, para impulsar políticas públicas de impacto y que además nos lleven a un entendimiento mejor como sociedad, ¿no? A una interacción mejor como sociedad. Creo que eso tenemos que irlo analizando. Los legisladores, los tomadores de decisiones, los creadores de políticas públicas, pues deben de estar poniendo atención en eso. Nuestro papel como científicos sociales es señalarlo, identificar eso, señalarlo, ¿no? Estarlo mencionando constantemente para que en su momento podamos dar también el acompañamiento, la asesoría, digamos, las opiniones técnicas que puedan corresponder. La sociedad civil también ha dado muestras de estar incluso anticipados en algunos momentos a las decisiones de gobierno. Tú mencionabas en otro espacio la importancia de la cohesión social. En un programa anterior también otro de nuestros invitados nos mencionaba la importancia de la cohesión social y de recuperar desde lo local todo este tejido que por muchas razones se ha ido abandonando o descuidando u olvidando, pero que en esta contingencia, en esta crisis, también podría ser un aspecto importante que analizaran los científicos sociales, ¿no? El papel de la sociedad civil, la organización, los pasos que ha dado y hasta cierto punto esta nueva cohesión, esta manera de organizarse o de cohesionarse desde la sociedad. En efecto, Lidia, fíjate que, bueno, han transcurrido estos par de meses y días y, y notaremos que hay cosas que siguen funcionando, es decir, no se han desmoronado las instituciones, quizás hay familias que han seguido afianzadas, otras que quizás se han separado, ¿no? Pero en general siento yo que hay un gran conjunto de cosas que han seguido funcionando. Y eso es pues gracias a varias cosas. Primero a la tecnología, a la fuerza de las estructuras sociales, ¿no? Institucionales, y también a la voluntad de las personas. Eso me parece muy importante. Y a final de cuentas, lo que nos queda claro después de esto es que lo que nos hace fuertes es el contacto humano, es decir, nuestra característica o nuestra particularidad de ser humanos, ¿no? De seres humanos, nuestra particularidad de conversar, de entendernos, de tener sentimientos de solidaridad, de compasión hacia el otro, de señalar nuestros errores, de también asumirlos, de tratarlos de mejorar, resolver nuestros problemas, es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, la cohesión social es algo que está en cierto momento o ha estado en riesgo. Yo creo que si las instituciones no se caen o las cosas no se desmoronan es porque la cohesión está allí, pero siempre es un riesgo latente que esa cohesión se deshaga. Entonces, creo que el reto más importante después de la pandemia es que esa cohesión social se restituya, se reintegre aquello que se dañó, que se pueda volver a construir, ¿no? A reconstituir en el tejido mucho más sólido como seres humanos. Entonces, esta llamada nueva normalidad nos va a llevar paulatinamente a un contacto más estrecho, poco a poco, ¿no? Los propios semáforos van indicando, hay cosas y la voluntad de las personas está allí de quererlo hacer cada vez más, ¿no? Entonces, ese es el valor añadido, yo digo, o el valor central, por mejor, ¿no? Ese es el valor más fuerte que tenemos como sociedad, la cohesión y la interacción humana. Entonces, esos encuentros tendrán que ser muy ricos, ¿no? En términos de afianzar y construir nuevos valores.
Y allí la sociedad civil ha jugado un papel muy importante, no solo en esta pandemia, yo diría que en todos los hechos de crisis, ¿no? Lo vimos en los sismos, lo vimos en los huracanes, lo estamos viendo ahora. La sociedad civil, la organizada y la no organizada, se han planteado estos derroteros, tienen la capacidad de articularse a través de estas, ¿cómo le llaman? Las tecnologías emergentes, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, en los chats de WhatsApp o de cualquier vía de comunicación. Se hacen esas redes para hacer compras y ventas de artículos, para pedir o solicitar ayuda, para ofrecerla. Se han adelantado a los pasos que han dado los gobiernos, tanto el federal como los estatales, ¿no? Es decir, las organizaciones de la sociedad civil han propuesto soluciones, ¿no? Y me parece que eso es lo que ha mantenido a nuestra sociedad siempre vigente. Siento yo que ese es el colchón, ¿no? O la base por la que se ha sostenido de pie la gente, ¿no? La sociedad civil. Y están después las instituciones y después lo que siga, ¿no? Pero ese es el sustento, ¿no? Fundamental. Y eso hay que reconocerlo y hay que aprender de ello. Regresando de la pausa siguiente, te quisiera preguntar un poco sobre cómo estás tú como historiador observando estas nuevas dinámicas de comunicación, de contacto, de relacionarse entre los seres humanos justo en medio de esta pandemia, porque, bueno, pues estas nuevas formas no las observábamos quizá hace algunas semanas o hace algunos meses o hace algunos años. Y creo que, bueno, también este día a día nos va enseñando nuevas cosas. A ustedes como científicos sociales, ¿qué están observando o qué están aprendiendo o qué están descubriendo? Regresamos después de esta pausa. Le recuerdo que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y seguir este programa también a través, este y otros del serial de Hablemos, a través de nuestro canal de YouTube. Regresamos. Estamos de regreso y continuamos charlando con el doctor David Vázquez desde el Colegio de San Luis. Bueno, desde el Colegio de San Luis no, cada quien desde sus espacios, pero para el Colegio de San Luis. Y bueno, pues como ustedes saben, somos un centro público especializado en ciencias sociales, en donde nuestras disciplinas tienen que ver con la antropología, las ciencias políticas, los estudios internacionales, los estudios literarios y la historia, entre otros. Y precisamente sobre eso me interesaría conocer tu punto de vista. ¿Qué estás observando en este día a día de la población que ha tenido que enfrentar esta situación sanitaria de una manera distinta, de acuerdo a sus posibilidades económicas, sociales, familiares, y que a todos nos ha provocado pues estas condiciones obligatorias de, bueno, sugerencia del gobierno de encerrarnos, de guardarnos, de quedarnos en casa y que ha trastocado nuestra dinámica cotidiana? ¿Cómo la observas tú como científico social y qué otras consecuencias o impactos se pueden seguir teniendo? Sí, Lidia, fíjate que va a ser un tema muy, yo diría que de alto impacto en la sociedad en general, ¿no? Ahora, pensemos que hay que revisar también esas estadísticas de dónde se ha respetado y dónde no se ha respetado el confinamiento, ¿no? Es decir, no todo el mundo se ha encerrado, ¿no? Y cuando digo todo el mundo digo en términos literales, no todas las personas en el mundo se han encerrado. Yo creo que se han encerrado una buena porción, no tengo a la mano ahorita una estadística mundial, pero si lo vamos aterrizando un poquito en nuestro país, no se ha llegado de manera pareja al porcentaje de personas que se ha pedido que estén en casa, ¿no? Incluso en San Luis se ha hablado mucho de que la gente no ha respetado el estar en casa y eso es por diversas razones. Yo creo que la principal no es por apatía, por ignorancia o incredulidad. Yo siento que en muchos sentidos es por falta de recursos, ¿no? Porque existe una necesidad de salir y también somos seres sociales, ¿no? Entonces, ahí sí hay un cierto porcentaje que sí ha guardado esa cuarentena y
y creo que va a ser diferenciados los efectos dependiendo de cada caso. Pero si pensamos que cada individuo y cada sociedad hemos tomado décadas para construir hitos en nuestra vida personal, para construir también esos rituales de paso que existen en nuestras vidas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las quinceañeras, ¿no? Que se sabe que el cumplir 15 años es muy importante, es algo que está en nuestra sociedad, digamos. Entonces, que no tuvieron sus 15 años como se esperaba que se tuvieran, ¿no? Pensemos en los 15 años de Rubí, ¿no? Que tuvo unos 15 años masivos de miles de personas, y en esta ocasión ha habido quinceañeras que tuvieron que pasárselo en su casa, rodeados de su familia, quizá una familia pequeña, con una sesión de videoconferencia con sus amigas y nada más, ¿no? Entonces, esos hitos evidentemente tendrán un efecto allí, ¿no? Los bautizos, las bodas, etcétera. Incluso el despedir a los familiares que han fallecido, ¿no? No se están guardando ese tipo de rituales que los mexicanos estamos acostumbrados a llevar, ¿no? Entonces eso, bueno, esperemos que sea una excepción, pero sí creo yo que las sociedades también han sido creativas para resolverlo de cierta forma, ¿no? Quienes han decidido llevar a cabo esos momentos y hacerlo y buscarlo, ¿no? Pues encuentran ese paso, ¿no? De celebrar su cumpleaños en casa con un pastel, qué sé yo, ¿no? Una celebración aunque sea pequeña, pero que marque ese momento, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, no soy especialista en psicología, pero yo creo que sí, si le preguntáramos a un psicólogo nos diría que sí habrá efectos y estaríamos todavía sin la capacidad para evaluar cuáles serán. Yo creo que hay que observarlo, a ver qué ocurre, ¿no? Ahora bien, sí hay que estar muy atentos a lo que ocurre en los próximos meses. Estuvimos atentos en lo que ya ocurrió en los 2 últimos meses o más, y hay que estar atento a lo que siga, es decir, cómo se va a dar ese retorno a la nueva normalidad, el comportamiento de las personas. Yo hace un momento fuera del aire te decía, bueno, corremos quizás el riesgo hasta de hacernos un poquito más huraños, ¿no? De ya estás en tu casa y bueno, ¿quieres salir o no quieres salir? ¿Te va a dar miedo o no te va a dar miedo salir? ¿De qué tamaño van a ser nuestras reuniones? Si antes nos estábamos acostumbrados a socializar hasta por 4 o 6 horas en una fiesta, ¿tendremos todavía ese ánimo para seguir socializando? Yo te diría que sí, porque los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Quizás haya ahorita un efecto, también tomará un tiempo reactivar y acostumbrarnos a esa nueva normalidad, ¿no? Pienso mucho en los salones de clase en nuestra institución, cuando como no hemos dejado de impulsar nuestros posgrados, están allí, modificamos algunas cosas para que siguieran abiertas las convocatorias, no hemos modificado nuestro calendario de ingreso, tenemos la fecha fija sobre inicio de clases y lo único que estamos tratando de estar atentos y de adaptar es si esas clases van a ser presenciales, semipresenciales o van a ser a distancia. Entonces, sí he pensado mucho en que vamos a tener momentos de presencial o semipresencial con grupos reducidos y que eso tiene que ser muy rico, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es decir, las presentaciones del PowerPoint, pues las hacemos en videoconferencia, ¿no? Esas discusiones o reportes, creo que están allí, se pueden leer, pero el momento de congregarnos, de estar con los alumnos, de estar los científicos, los profesores investigadores, con el conjunto de lectores de tesis y de los propios alumnos de manera presencial, es lo que hay que aprovechar al máximo, ¿no? Esas interacciones donde nos podemos leer los gestos, donde podemos leernos las posturas, donde podemos entender el tono de voz, los ademanes y además la comunicación directa, el debate directo, la mirada fija. Creo que eso es lo que tendría que hacernos crecer como sociedad cuando tengamos esa oportunidad de estar frente a frente, ¿no? En fin, echar a andar todos esos sentidos que tenemos, ¿no?
a la mano y que no está de por medio una pantalla o la tecnología. Yo creo que ese es uno de los valores que hay que rescatar y hay que poner de frente. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Al humanismo que nos caracteriza. ¿Crees que se va a modificar la forma de trabajar, de hacer ciencia en general y particularmente las ciencias sociales? eh, las nuevas formas de relacionarnos nos va a llevar, o toda esta historia que se está construyendo a partir del confinamiento social en todo el mundo, se ha transformado la forma de hacer deporte, la forma de vender en restaurantes, la forma del entretenimiento, la forma incluso de atención a la salud. ¿Se impactará también, habrá de trasladarse algunos impactos a las formas de hacer ciencia? Yo creo que sí, Lidia. No solo va a ocurrir, sino que debería de ocurrir. Es decir, yo creo que los científicos en diferente ámbito tenemos dentro de poco tiempo ya, se nos está acortando, el deber de convocar a una gran reflexión multinacional, diría yo, sobre el ejercicio de la ciencia en general, cada quien acorde a su especialidad, me parece. Es decir, de qué forma la ciencia tiene que estar ya pensando el presente y el futuro en diferentes retos, ¿no? En general, en el reto de la salud, en el reto de la ciencia de datos, por ejemplo, el manejo y la organización de los datos, en la ciencia que tiene que ver con la robótica, con con las ciencias naturales, ¿no? Lo que tiene que ver con la genética, la nanotecnología. Es decir, tenemos que abrir ese abanico y repensarnos de otra forma, ¿no? En el ámbito de la ciencia social yo estoy pensando, en mi caso, en la historia, pero hay que pensar también la antropología, la sociología, la economía, en fin, todas esas ciencias que nos van nutriendo, las relaciones internacionales, la ciencia política, tiene que estar repensándose no solo en los temas, en las líneas de investigación, en los derroteros que hay que tomar para focalizar nuestra atención, sino también en las metodologías, en el ejercicio de la comunicación de la ciencia. Es decir, ya no está transformando esto y hay que entenderlo y asumirlo, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos. ¿Qué tan ético será cuando el semáforo esté en verde o esté en naranja? ¿Qué tan ético será salir a hacer trabajo de campo, por ejemplo? ¿Existe un protocolo de antropología para salir al trabajo de campo? ¿Se tiene el antropólogo que hacer antes de salir a las comunidades? Hacer un examen, hacerse un examen de COVID, por ejemplo, para saber si está sano y una vez que sepa que esté sano, guardar una cuarentena para cuando vaya a la comunidad tenga la certeza de que no lleva ningún virus a esa comunidad. ¿De qué manera se va a proteger ese antropólogo en caso de que esa comunidad tenga algún virus, ¿no? O sea, ¿es ético ir a una comunidad que esté con esta pandemia, por ejemplo? ¿Cuánto es lo prudente para esperar? Entonces, esas preguntas para el ejercicio de la antropología, que la antropología por definición es una disciplina que exige el contacto social, que exige estar de manera directa. Ya existe por ahí el debate que no corresponde ahora de si participativa o no participativa hacer la observación, pero es estar frente a las comunidades, ¿no? Hay otros científicos que están abocados a la fabricación, el diseño y la fabricación de los ventiladores para la atención de los enfermos. Otros están trabajando en el diseño de gel antiviral, ¿no? En fin, ¿no? De productos, de telas que sean bloqueos físicos contra el virus, en fin, ellos están trabajando de manera muy intensa en sus laboratorios y los científicos, digamos, del laboratorio tienen ya esa experiencia, ¿no? De alguna forma los historiadores, yo me recuerdo un poquito cuando vas al archivo, pues tienes que usar cubrebocas y guantes, ¿no? Eso está allí en cierta práctica, pero hay otras cosas que se están transformando. Entonces, yo diría que los científicos tenemos que convocar a una reflexión, algunos lo han hecho ya, pero no quedarnos en el nicho de la disciplina. Yo creo que esto hay que ampliarlo y hay que convocar una gran reflexión en el ámbito nacional para ver
y repensar qué hicimos o qué hemos hecho en estos 2 meses, cómo lo hemos hecho y qué podemos hacer de cara al futuro, ¿no? Para tener de frente esos desafíos, ¿no? Tener esa madurez para identificar esos detalles, esa perspicacia, digamos, pero también enfocarnos en ciertos retos que vamos a tener enfrente como sociedad. Y ahí la ciencia, siempre hemos dicho que la ciencia es una vía para dar respuestas, la educación y la ciencia para dar respuestas a los desafíos que tiene el mundo. Y entonces no tenemos que quedarnos atrás, es decir, ese reto hay que asumirlo poco a poco, ¿no? Y hoy más que nunca, ¿no? Finalmente, porque frente a esta crisis es obligado reaccionar, responder y recuperar como todo este tiempo que parece que por momentos nos quiere rebasar. Vamos a hacer una última pausa y regresamos para platicar con nuestro invitado de hoy. A mí me quedan algunas dudas que quisiera que nos comentaras en este último bloque. ¿Cómo le van a hacer ahora los historiadores? Antes, bueno, pues se recopilaban los legajos de los escritos de otros cronistas, de otros momentos, que nos contaban los episodios, pero así en físico, en papel, de puño y letra. ¿Y ahora cómo le van a hacer? ¿Van a revisar el TikTok, el WhatsApp, el Facebook? Porque bueno, la verdad es que impresionantes los testimonios que la sociedad, que la gente estamos dejando ahí producto de este confinamiento social. Una pausa y regresamos para seguir platicando de esto con nuestro invitado de hoy. Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla con nuestro invitado de hoy, el doctor David Vázquez Salguero, que como historiador a mí me gustaría preguntarte, David, ¿cómo le van a hacer ahora los historiadores? Yo decía un poco en broma, pero mucho en serio, si cómo van a registrar estos testimonios de nuestra vida cotidiana que se están dejando a través de estos espacios de las nuevas tecnologías, en el TikTok que se ha puesto tan de moda, en el WhatsApp, en Facebook, que bueno, de algún modo ya era como un repositorio para ciertos grupos de edad, pero que están retratando y reflejando cómo estamos viviendo cada quien desde sus espacios y desde nuestros lugares este confinamiento social, esta crisis sanitaria derivada del COVID-19. ¿Cómo le van a hacer? ¿Están replanteándose cómo van a hacer ahora estos documentos? ¿Cómo van a contarnos? Tú mismo lo decías al principio y en otros espacios, cómo se va a escribir, cómo se va a analizar y cómo se va a comunicar esta nueva historia o esta etapa de la historia. Sí, Lidia, fíjate que sí es un reto interesante. Te parto la reflexión desde una anécdota familiar, ¿no? Cuando empezó la pandemia, o sea, aquí en México, a los cuantos días, pues sí, paulatinamente pusimos más atención, es decir, fuimos poniendo atención a las noticias, a lo que ocurría, ¿no? Y decidimos escribir un diario familiar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un diario, lo dejamos en la mesa de nuestra cocina y ahí la idea era que cada día escribiéramos algo, alguna impresión, ¿no? Y un poco como terapia, pero también un poco como testimonio. Pues bueno, yo te podría decir que ese diario ha sido un fracaso, ¿no? Es decir, empezamos a hacerlo, empezamos luego a disminuir el ritmo, después de hacerlo diario lo empezamos a hacer cada tercer día, después de cada tercer día pues cada semana, y ahorita ya han transcurrido muchos días antes de que siguiéramos escribiendo allí, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otras cosas, yo a eso lo atribuyo, no por una falta de disciplina o por una falta de necesidad. Y entonces hemos decidido en el ámbito familiar tener testimonio o dejar testimonio de esto de otras formas. Entonces, pues lo que hemos hecho más seguido es tomarnos selfies. Mi hija tiene una cámara de estas que se imprime la fotografía instantánea, entonces ha decidido mejor encontrar momentos, ¿no? Fue su cumpleaños, ¿no? En esta época fue su cumpleaños en abril, entonces pues nos tomamos una foto familiar. El Día de las Madres, nos tomamos una foto del Día de las Madres, ¿no? Con ese doble sentido del Día de la Madre, pero también en confinamiento, ¿no? Sin la familia, etcétera, ¿no? Entonces, esa anécdota la cuento para compartir que no estamos exentos de lo que la mayoría de las personas en el mundo está haciendo, ¿no? Es decir, dejar el testimonio de su vida cotidiana, ya no en la forma escrita, sino en una forma digital, y
y esa forma digital pues está allí, a veces en el teléfono celular, a veces está publicitada. Creo que en ninguna época de la historia de la humanidad ha quedado más expuesta la historia de la intimidad, ¿no? También recuerdo un poquito a la anécdota personal, o sea, mi tesis de maestría, Lidia, fue sobre el matrimonio, ¿no? Así, fue una tesis sobre las tendencias matrimoniales en San Luis Potosí. Y uno de los capítulos de mi tesis era sobre el testimonio personal. O sea, a mí me interesaba mucho no nada más tener información estadística de cuánta gente se casó y cómo, no, sino quería llegar un poquito más adentro. Y entonces eché mano de la literatura, de los periódicos, de los diarios. Y entonces recurrí a un diario conocido aquí en San Luis y, y eso dio alguna idea, ¿no? Sobre la historia de la intimidad en esa época. También era un poco de nueva historia, digamos. En Francia se escribió una historia de la intimidad, en Francia muy famosa. Aquí en México, el Colegio de México impulsó otro tipo de historias y salió una historia de la intimidad, ¿no? De la vida cotidiana, también se ha hecho eso, la historia de la vida cotidiana. Y las fuentes son lo que ya mencioné, fotografías, álbumes personales, diarios. Y esta historia del siglo XXI, o la vida cotidiana del siglo XXI, o durante la pandemia, sigue siendo lo mismo, pero ya no en formato impreso. Es decir, y vuelvo a lo que te decía un ratito, o sea, nunca en la historia de la humanidad ha estado tan expuesta en la intimidad, ¿no? Lo vemos también en las redes sociales, como ha habido personas que han dejado sus micrófonos, sus cámaras abiertas y su intimidad está expuesta, ¿no? O sea, y nosotros mismos en este momento, es decir, los televidentes ahora están viendo la oficina en la que trabajo en casa, ¿no? Mi biblioteca, mi espacio personal para la reflexión mientras descanso de la vida institucional, pues la hago generalmente aquí donde estoy sentado ahora. Entonces están teniendo acceso a una parte de mi vida íntima, ¿no? Y ese es un testimonio que se está haciendo evidente en este momento más que nunca, Lidia, me parece, ¿no? Si lo ves en los reporteros, los ves, están reporteando desde sus casas, ¿no? Entonces, esos testimonios hay que recogerlos, hay que identificarlos. Por el momento es solamente eso, recogerlos, organizarlos, sistematizarlos, y ya vendrá el otro momento de analizarlos, ¿no? De leer esas cosas entre líneas, ¿no? Esas fotografías o algo, no sé, aquí que estén identificando, pero entre líneas van a ver algún testimonio, ¿no? Digo entre líneas, pero por decir una forma, ¿no? De algo que no tiene la intención de ser evidente, pero se va a estar leyendo después. Y eso lo vemos, como tú dices, en las redes sociales, lo vamos a ver en el TikTok, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en diferentes momentos de las redes sociales, ¿no? Catalogadas como memes, como informaciones, como diapositivas para comunicar, las infografías, etcétera. Y eso se van a constituir en testimonios de algo, ¿no? Si nos remitimos a la historia del arte, pues podemos ver también ahí las expresiones y las vidas, las estrategias que están desarrollando los museos de arte contemporáneo en México, en el mundo, que están haciendo los recorridos virtuales. Entonces esos testimonios se están generando. Corremos el riesgo de que se pierdan, evidentemente, ¿no? Pero también tenemos la oportunidad de recuperarlos, de organizarlos y de después analizarlos, ¿no? Yo creo que están ahí puestos, dicen mucho de nosotros, dicen mucho de nuestra sociedad, de nuestro ámbito, de la sociedad que nos rodea, de los retos que estamos enfrentando, de las preocupaciones que tenemos también día con día, de aquello que nos hace reír, ¿no? La mofa está, yo diría, en un porcentaje tremendamente alto, es decir, la sátira política, la sátira sobre la salud, la sátira sobre la tragedia, está allí, o sea, hay un espacio para el humor y es parte de lo que nos caracteriza y hay que verlo. También está la queja, el reclamo, está ahí puesto y yo creo que eso es algo que hay que ir documentando, ¿no? Corremos efectivamente ese riesgo de que se pierde, pero yo creo que también tenemos la oportunidad de recuperarlos y de en su momento analizarlos, Lidia. Y yo creo que los historiadores del siglo XXI, no me refiero solamente a los que estamos viviendo en el siglo XXI, sino los que vamos a formar
en los próximos años, en aquellos que van a responder a nuestra convocatoria de maestría en historia, por ejemplo, los vamos a tener que formar ya con esto. Yo le decía aquí a mi colega y también esposa Adriana, pues que estaba pensando ya en diseñar un curso sobre historia del siglo XXI, es decir, nuevos métodos para la historia del siglo XXI y proponerlo como una optativa en los próximos cursos, ¿no? Porque hay que pensar sobre ello. Y más adelante, cuando sea el 2080, que espero que como humanidad lleguemos hacia eso, a esas fechas, ellos van a estar tratando de historiar este momento y no van a tener muchos documentos más lo que esté en el ámbito digital, ¿no? Los objetos, los documentos digitales van a ser de los que van a tener que echar mano. Si quieren conocer la historia del Colegio de San Luis, van a tener que echar mano de las infografías y de los flyers que tú difundes en nuestras redes sociales, Lidia. Entonces, creo que ahí está eso, ¿no? Y hay que ponerle atención, ¿no? La forma de comunicar igual, o sea, tiene que ser muy ágil. En fin, hay muchas cosas que hacer hacia adelante y pensar. Y que van a reflejar este justo momento histórico, como lo vivimos, como lo sentimos, porque cuáles eran nuestras preocupaciones, nuestras prioridades, nuestros miedos o nuestras alegrías. Esto que se hace de la explosión de la mofa, pues sí, porque ha estado sirviendo, digo, es parte ya inherente al ADN del mexicano, pero también en algún sentido en estos momentos creo que ha servido una válvula de escape, ¿no? Una válvula social. Finalmente nos quedan 3, 4 minutitos. Te preguntaría cuáles son, consideras, los principales aprendizajes que para ti como historiador ha dejado esta situación después del COVID o durante el COVID, porque todavía no pasa para los mexicanos. Pues mira, el fundamental es que nuestros procesos sociales están en transformación. Yo diría que ese es el principal aprendizaje como historiador, ¿no? Es decir, los historiadores estudiamos eso, procesos de la sociedad, ¿no? Cada quien en el ámbito de especialidad, ¿no? En lo territorial, en lo económico, lo social, lo político, las instituciones, cómo se van transformando. Y yo siento eso, estamos en un proceso de transformación, ya estábamos antes, esta pandemia los acelera, esos procesos de transformación, y estamos tomando parte de ello, ¿no? Somos parte activa de esa transformación. Eh, Todavía yo no alcanzo a dilucidar con claridad hacia dónde nos está conduciendo esa transformación, pero sí me queda claro, eso sí lo tengo como muy consciente, que en tanto seres humanos, seres sociales, debemos o tenemos el deber de tomar acción en esa transformación, debemos influir en esa transformación, ¿no? Y yo me he propuesto como individuo y también he tratado de transmitirlo a nivel institucional, que nuestro foco esté pensado, orientado hacia la cohesión social, es decir, tomar parte activa hacia la cohesión social. Esa transformación nos debe conducir a consolidar esa cohesión social en el ámbito de nuestra humanidad, ¿no? Yo creo que para mí esa sería la claridad que tengo, ¿no? Ojalá que lo podamos lograr, ojalá que tengamos la creatividad, el intelecto, también la cercanía de las demás instituciones y personas, las que nos están escuchando, para tomar esto en cuenta, ¿no? Y que lo hagamos posible, es decir, que asumamos esa responsabilidad como personas y hagamos posible esto, una transformación hacia la mayor cohesión social, ¿no? A ese espacio de solidaridad, de evitar la violencia, las disputas, de que las diferencias de pensamiento nos lleven más bien a entender, pues, que esas diferencias no deben ser pues, motivos de conflicto, sino más bien de vincular, identificar esas diferencias y canalizarlas, ¿no? Esa es la claridad que tengo, aunque tengo muchas incertidumbres, Lidia. Creo que las tenemos todos. Y tienes razón, ¿no? Esto de que se está transformando los procesos sociales, a mí de manera personal me interesa mucho porque efectivamente creo que visto de una manera a lo mejor demasiado optimista, no lo sé, tenemos esa oportunidad de ser testigos y protagonistas de estos procesos sociales justamente. Y desde la trinchera que cada quien tenga y con el pequeño granito de arena que cada quien pueda contribuir, a eso tendríamos que orientar nuestros esfuerzos. A mí
Me interesaba mucho recuperar todos estos testimonios de los científicos sociales, de los expertos. Por eso hemos invitado a politólogos, antropólogos, internacionalistas, historiadores, a estos primeros nuevos capítulos de Hablemos, para recuperar justo en esta coyuntura estos testimonios y pues estas muestras, ¿no? De lo que está pasando. Todavía no es el momento quizá de analizar, efectivamente, no estamos en el 2080 con el tiempo transcurrido para analizarlo, pero van a ser documentos importantes quizá para algunos, o interesantes testimonios o evidencias de lo que estaba pasando en este 2020. Doctor David Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que gustes agregar para cerrar esta charla? No, simplemente dos cositas. Agradecer a toda la producción de Canal 9, a ti, a tu equipo de colaboradores que te apoyan. Y el segundo, pues desearles que tengan mucha salud y bienestar a todas aquellas personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y nos despedimos con esto, los dejamos con una última cápsula. Aquí, bueno, pues seguiremos transmitiendo todos los martes, recuerden, a través de la señal de 9TV, y todos los miércoles estrenamos el programa en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.